Estudio que es ¿Son tan boomers los boomers? Y en realidad fue como el título marquetero, porque coincide en esta etapa que los boomers son la actual tercera edad, ¿no es cierto? En términos como de edad, como la tercera edad es un ciclo vital, esto va a ir avanzando, nos toca luego a nosotros los X. Eh, pero bueno, en el fondo es un poco mostrar cómo es esta nueva tercera edad, que ya no son los mismos que antes, y nos preguntamos, ¿son tan boomers los boomers? Porque como coincide hoy día que la tercera edad son boomers, vamos a mostrar como un recorrido de los boomers, entonces pasa que a la vez es un estudio generacional y al mismo tiempo es un estudio como cómo se viene la nueva tercera edad en el futuro también, que van a estar mucho más involucrados con tecnología, valores de los nuevos tiempos, etcétera. Entonces, tiene esta doble cara, ¿no es cierto? Que es un estudio, por una parte, de un segmento etario y por otra parte, tiene que ver con una etapa del ciclo vital que nos va a mostrar ciertas tendencias de cómo se vienen las prácticas y cómo son estas personas o cómo se vendrán en un futuro cercano. Así que ese es un poco el objetivo del estudio. Y dado aquello, entonces, ¿por qué elegimos este tema? Un poco por lo que ya les comentaba, la sociedad ha evolucionado mucho, ellos también no son el típico arquetipo que uno está pensando, la tercera edad como una persona de traje, ¿no es cierto? Como avejentada, ya un abuelito, un tata, como la persona de app, ¿no es cierto? Ya es otro tipo de imaginario, de fisionomía, de nivel de actividad, etcétera. Es una población que viene también en crecimiento, porque vamos a ir entrando cada vez más personas a esa edad, ¿no es cierto? Y la tendencia es a que vaya creciendo las personas mayores y decreciendo un poco los nuevos nacimientos, que es algo que hemos visto también en otros estudios de colegas. Y es un segmento que se tiende a fragilizar mucho también desde este imaginario más antiguo de lo que significa entrar a la tercera edad. Y con los avances de la medicina son más actuales, más activos, más vitales, etcétera. No sabemos mucho entonces quiénes son ellos, qué necesitan realmente estos nuevos viejos. Y la verdad es que creemos que es mucho más que Corega y Ensure, que es donde se los tiende a tipificar. Hoy la palabra boomer se utiliza como insulto en las nuevas generaciones en general y podemos ahí ver un montón de memes que se ocupan hoy en día que si estás fuera de lugar con algo que tú dices, eres boomer, ok boomer, como burla, ¿no? Y todos ellos son boomers. Yo no sé de cuántos de ellos nos podríamos burlar y yo creo que de casi ninguno. Son todos grandes próceres, ¿no es cierto? Y muchos de ellos movilizadores de grandes cambios también, como Madonna en el área del feminismo, David Bowie, Freddie Mercury, para qué hablar en el mundo LGTB+, etcétera. Bill Gates en el mundo de la tecnología, Steve Jobs ya no está con nosotros, pero fue un referente muy importante. Así que un mensaje acá es no nos sigamos riendo tanto de los boomers porque ellos todavía, algunos de ellos siguen dominando el mundo, por ahora al menos siguen siendo grandes referentes y movilizadores de grandes cambios también. A ellos se les exigía una forma muy tradicional de vivir, en el fondo la generación previa a ellos era mucho más estricta y ellos fueron quienes empezaron a desafiar y abrir puertas justamente a nuevos referentes, nuevos contenidos, nuevas formas y muchos de ellos incluso hoy día se consideran de culto, ¿no? Vemos la moda de su juventud muy contraria a lo que podían ser o aceptar sus padres en la época. Los Beatles eran chascones, o sea, imagínense, estamos comparando los Beatles con Axl Rose en el significado de la época, ¿no? Bueno, tatuajes, etcétera, minifaldas muy cortas. Obviamente no todos eran así, pero eran unas tendencias importantes que iban creciendo. Vemos también referentes clave que eran bastante rompesquemas, que no eran lo típico que estábamos acostumbrados a ver en aquella época. O sea, no es que yo haya vivido ahí, no viajé en el tiempo, pero no era lo que se tendía a ver y era muy criticado desde los padres de estas personas, ¿no? Eh, Vemos también referentes nacionales, que es muy importante también destacarlos, Isabel Allende, Víctor Jara, y Congreso, muchos músicos de renombre en la esfera nacional e internacional. También habían contenidos muy rompesquemas, al maestro con cariño, que muestra una forma distinta de hacer educación, por ejemplo, La caldera del diablo, que tenía contenido sexual importante, La naranja mecánica, referente hasta el día de hoy,
bueno, Star Wars rompió la forma quebró esquemas con formas de hacer cine, La Bicicleta, una tremenda revista que existió durante la época de la dictadura en la que trabajó mi primera jefa y la verdad es que por eso la conozco, porque yo no estaba nacida cuando esta revista estaba presente. Y la verdad es que en todas las épocas, en todas las historias, las generaciones tendemos a criticar a las que nos preceden y las que nos preceden tienden a criticar a las que les siguen, a las sucesoras, ¿no? En términos de que nosotros siempre tendemos a pensar que hay rigidez hacia arriba y ellos tienden a pensar que hay mucha laxitud hacia abajo y en realidad es una tendencia de todos los tiempos y no es algo propio de los boomers, entonces es un fenómeno que sean como la cara de esta desconexión con el mundo actual. Pero ellos fueron muy revolucionarios para su época, como pudimos ver recién, y criaron a las generaciones que vinieron a instalar nuevos discursos, nuevos paradigmas. Fueron las primeras, por ejemplo, feministas que empezaron a insertarse al mundo laboral y les pavimentaron el camino a sus sucesores y generaron cambios y quiebre en lo que venía de sus antecesores. Entonces nos preguntamos, ¿realmente son tan boomers los boomers? Y para responder esta pregunta hicimos un estudio quali-quanti en el cual hicimos 24 triadas entre 1 hora y media y 2 horas. Como pueden ver ahí, diversidad de niveles socioeconómicos, trabajan, no trabajan, distintos tramos etarios, lo que se replicó en la fase cuantitativa, donde realizamos 488 casos, paridad en todos los parámetros o en bastantes de ellos y por supuesto esto fue ponderado de manera tal que tuviera representatividad real de la data. Entonces vamos a los resultados. Obviamente no todos los boomers son iguales, es típica lo que se dice en los estudios de generaciones, pero sí hay hitos relevantes y cosas que marcan quiénes son y por lo tanto veremos matices, pero comencemos con los aspectos comunes. Bueno, en términos de resultados, en términos generales, esta es una generación que nació, ¿cierto?, en un mundo y ahora vive en otro mundo. Sobre todo les tocó paradigmas muy potentes, nuevos en esta etapa como ya más mayores y que, claro, tiene ciertos desafíos asociados. Ahí. Ya, entonces en este sentido es una, como ya ha adelantado la Consu, ¿cierto? Es una generación que experimentó diversos cambios y ayudó en el fondo a pavimentar y abrir otras puertas, otras nuevas formas de vida, proyectar la vida distinta, o sea, hay hitos que ellos vivieron, que presenciaron, que estuvieron presentes o fueron espectadores, que cambiaron la historia incluso a nivel mundial. Y no solo como espectadores, sino que ellos se sienten agentes importantes de este cambio, como por ejemplo, no sé, les tocó ir la guerra de Vietnam, la píldora, revolución de las flores, la llegada del hombre a la luna. O sea, ellos fueron parte de este cambio mundial que se fue dando de a poco y ellos lo vivieron en carne propia. Desde ahí entonces es también una generación que trizó paradigmas. A pesar de esto como más tradicional a nivel más general, ellos iban de manera paralela también como mirando la vida distinto y sacando conclusiones que los hacían modificar su estado actual, digamos, en ese minuto. Y en el fondo fueron como llevando a este futuro mucho más receptivo, más flexible, más horizontal, de vínculos más cercanos. No sé, las mujeres se empezó a cortar la brecha en términos de que fueran profesionales, en la entrada de la mujer a trabajar. O sea, de alguna manera ellas fueron también parte de este feminismo que se fue dando de a poco. Desde ahí también, como ya hablábamos, ¿cierto? Estos hitos a nivel mundial que ellos fueron parte o les tocó vivir, digamos, en Chile también se vieron hitos importantes que implicaron cambios sociopolíticos, valóricos que de varias índoles que vamos a ver ahora un poco más en detalle. No sé, cambios culturales que les tocó vivir, Piedra Roja, primera edición de emisión de televisión abierta, entrada del cable, el fin a la censura cinematográfica, que implicó grandes cambios, también cambios sociopolíticos, la dictadura, ¿cierto? La transición a la democracia, cosas que fueron marcando también, bueno, a todos, pero finalmente es parte de esta vivencia de cambio constante y de hitos tan relevantes que les tocó vivir a esta generación. Cambios valóricos también, la ley de divorcio, o sea, Chile fue uno de los últimos países del mundo a tener ley de divorcio, igualdad de hijos fuera y dentro del matrimonio, activismo por la diversidad sexual, cierto, derechos de los niños,
cambios muy, muy core, digamos, en términos de idiosincrasia y de valores a nivel de sociedad chilena. También cambio en el consumo, el TLC, los teléfonos celulares, la llegada de los computadores a nivel masivo, no sé, el mayor también acceso al consumo. Todo esto fue parte de, y también la entrada a la era digital, ¿cierto? Las redes sociales, smartphones, democratización de Internet, explosión digital, todo esto también fueron más cambios aún que ellos fueron sorteando y de alguna manera incorporando. Entonces, en este sentido, claro, este gran cambio de paradigma que viene como ahora último, que les tocó ya de mayores, y que es un cambio de paradigma muy, muy potente, que esta revolución digital, la globalización, acceso ilimitado a información, este cambio de mundo y de cómo habitar el mundo, digamos, que ya el último cambio que fue uno de los que más lo estremece, de alguna manera. Entonces, la era digital y la nueva tercera edad, claramente y definitivamente uno de los aspectos más desafiantes para ellos de que de repente el mundo se transformó y hay que usar otros tipos de elementos, relacionarse distintos, o sea, de ahí lo remeció bastante. Entonces, de ahí estos desafíos profundos que trae esta era digital, ¿cierto? Reaprender un nuevo lenguaje, también implicó ciertas resistencias iniciales, ciertas dificultades iniciales, pero de alguna manera se fueron ajustando, algunos de una forma más fluida, otros más forzada, ¿cierto? Pero de alguna manera, claro, han ido ajustando su vida a esta era digital, vivir desde estos nuevos códigos que aparecen todos repentinamente y todos al unísono, como dice acá, ¿cierto? Y desde ahí entonces, este cambio de paradigma los obliga a enfrentar una brecha y deber acomodar, y se tienen que acomodar de alguna manera a este mundo en 3 niveles al mismo tiempo. Entonces el desafío ahí es gigante. Nuevamente este cambio, ajustarse desde lo práctico, desde lo relacional, lo valórico, en sentido de que estas 3 dimensiones van como marcando este ajuste, ¿cierto? Desde lo práctico, nuevos dispositivos, nuevo lenguaje, lo relacional, nuevos códigos, significados de las relaciones, nuevos patrones, lo valórico, el nuevo repertorio que desafía a estas nuevas generaciones que traen otro tipo de valores que de repente no conversan tanto con lo que ellos tienen, ¿cierto? Algunos sí, otros no, códigos morales distintos, y cada una de estas dimensiones implica desafíos. Desafíos que han ido sorteando, ¿cierto? Los desafíos de lo práctico es la alfabetización digital, que no es un desafío menor. Desde lo relacional es este estar sin estar, o sea, vienen de la presencialidad completa, de generar vínculos desde la presencialidad, a esto de poder relacionarse y quererse y tener este vínculo desde no estar, sino que desde esto remoto. Y el desarraigo de repente de valores que traen muy, muy arraigados, ¿cierto? Y que tienen que en el fondo de alguna manera ir flexibilizando, cambiando o también, no sé, quedándose ahí fuertemente como en lo que ellos conocen. Desde ahí también entonces esta generación se forjó en cambios. Como ustedes pueden ver, han ido sorteando cambios, hitos muy relevantes a nivel mundial, a nivel nacional, y de alguna manera esto los ha ido determinando. Son flexibles, tienen esta permeabilidad, pero no van cambiando su esencia 100%, ¿ya? Para algunos cambian más y otros cambian menos, pero de alguna manera pueden ir navegando esta nueva realidad en cierto sentido como de manera más natural, porque están acostumbrados ¿ya? A navegar estos cambios. Perfecto. El segundo hallazgo como común es que ellos se reconocen como una generación que ha sido un aporte y como personas vigentes. O sea, ellos se sienten vigentes, ellos saben cuánto han aportado, ellos saben que pueden seguir aportando. Y desde ahí entonces también los va determinando como generación. Permiso. ¿Dónde ven el aporte de su generación entonces? El aporte en comparación con otras generaciones previas se reconocen como agentes de cambio tanto en lo tecnológico, lo valórico y lo social. Por ejemplo, temáticas que hablan del tipo de educación que le dan a sus hijos, que cambia con lo que ellos recibieron, ¿cierto? Que se basa más en darles más libertad, más cercanía, también la adecuación o aceptación de las diferencias, ¿cierto? No solamente en términos de la diversidad sexual, sino que también, por ejemplo, de la discapacidad. Se acepta la discapacidad, los hijos con discapacidad se muestran, en general a ellos les pasaba que estas personas con algunos problemas, ¿cierto? Se escondían. También se reconocen menos machistas, ven esa diferencia. Entonces, de alguna manera han sido estos trendsetters de temáticas muy relevantes a nivel nacional y, bueno,
y mundial. En lo tecnológico, se reconocen que también, claro, ha sido dificultoso adaptarse a esta nueva era digital, pero sí han impulsado lo tecnológico, lo han ido adaptando a su realidad, han incorporado los computadores en sus casas, en sus trabajos, ¿cierto? Son parte de, quieren ser parte de, saben la importancia de incorporar estos cambios. También en lo valórico, ahí la temática es claramente destapar tabúes, atreverse a seguir caminos distintos a lo que ellos en el fondo tienen como arraigado desde su educación, ¿cierto? Hay un cambio en la significación del divorcio. Antes uno se casaba y tenía que seguir casado porque, aunque no fuera feliz, porque eso es lo que había que hacer. Mayor aceptación de la diversidad sexual, por ejemplo, y este cambio que yo les hablaba antes también de la educación, en términos de la educación de los hijos, de un lugar más horizontal, más cercano, más de conversar desde la empatía, de conocerse, ¿cierto? También en lo social se fueron abriendo puertas a nuevos cambios también, más mujeres entraron al mundo laboral, o sea, empezaron a haber mujeres en cargos altos, emprendedoras, dueñas de negocios, pero sí sigue existiendo ahí una brecha, se sigue viendo esa brecha, en el fondo, por ejemplo, un 77% de las mujeres estudiaron versus un 94% de los hombres, y por ejemplo el 16% de las mujeres estudiaron pero se dedicaron al cuidado del hogar versus un 5% de los hombres. Entonces ahí, claro, se ven algunas diferencias significativas. Pero claro, hubo este inicio de la mujer en el mundo laboral. Y por otra parte también sienten ellos que son agentes del cambio, que gestionaron cambios, pero sí manteniendo valores que son fundamentales. O sea, hay valores que ellos fueron ajustando, ¿cierto? Este desarraigo que hablábamos antes, algunos lo flexibilizaron, otros lo incorporaron, pero hay algunos que sí o sí se mantienen, y por ejemplo el valor del respeto, el respeto entendido como el buen trato, la deferencia, escuchar a la figura de autoridad, no desde el miedo, sino que desde la experiencia que tiene de repente la autoridad o las personas mayores, el compromiso, hacerse cargo, el valor de la palabra, el esfuerzo también aparece muy arraigado, esta conciencia de sacrificio, de que nada es gratis en la vida, de que hay que aperrar, digamos, y que el trabajo dignifica. O sea, el trabajo hay que hacerlo y es algo que te va llenando como persona. ¿Qué los hace sentirse vigentes? Hoy día, desde el estudio, claro, el 71% se siente jovial, energético, se sienten vigentes, se sienten mayores, pero no viejos, ¿ok? La experiencia de vida con sus canas y arrugas suma. Para ellos, esto de ser mayor va sumando. Es algo bueno, algo que quieren, algo que abrazan, ¿ok? Se sienten jóvenes de espíritu. Aunque suene medio cliché la frase, pero claro, es así, ¿ya? Aunque el cuerpo no acompañe tanto, sí hay una intención y unas ganas de estar vigente. El 78% señala que seguir trabajando es una forma de mantenerse con vitalidad. A diferencia de lo que uno podría pensar, no todos piensan que dejar de trabajar es como lo mejor que te puede pasar en la vida, sino que muchos sienten que el trabajo los mantiene conectados, los mantiene vigentes, los mantiene, no sé, también más sanos finalmente, cognitivamente, físicamente. Es algo que ellos buscan y que quieren seguir haciendo, incluso para los que ya están jubilados. Desde ahí en el fondo, claro, soy viejo, pero no soy un viejo. Soy abuelo, pero no soy un tata. Entonces, es interesante esta visión que tienen. Es así como un 46% se muestra en desacuerdo con que espera o esperaba con ansias dejar de trabajar, versus un 21% que sí muestra de acuerdo con esta afirmación, ¿ya? O sea, como que jubilarse es un hito muy relevante, pero no significa para todos dejar de trabajar. En el fondo algunos sí siguen trabajando, algunos porque necesitan económicamente seguir trabajando y otros por gusto. Esa es la realidad. Tampoco podemos decir que sean negacionistas de esto que el cuerpo ya no es el mismo. O sea, ellos tienen conciencia de que hay que cuidarse y de alguna manera tienen este autocuidado asociado a mantenerse vital, a sentirse bien, ¿ok? No es que sean extremadamente cercanos a ser saludables, a comer todo sano, pero sino que en el fondo es como este cuidado con el objetivo de ser activos y vitales, ¿ok? Y si no hay salud, hay actitud. Ahí está la frase que determina eso. Y desde ahí entonces, claro, esta etapa de vida tienen esta actitud diferente también frente a sí mismos,
esta etapa, este ciclo vital les llega conociéndose a sí mismos, sabiendo quiénes son, aceptando tal cual son, y conociendo su historia, sintiéndose llenos de vida y completamente vigentes. Así se sienten y así quieren sentirse y quieren mantener eso el más tiempo posible, digamos. ¿Cuáles son las satisfacciones que descubrimos que para esta generación están presentes hoy en día? Primero, esto se cerró la fábrica en términos de que se acabó la crianza, ¿ok? Y se abre este parque de diversiones, digamos, de alguna manera. Ahí aparecen dos elementos importantes como este concepto de misión cumplida con la crianza y orgullosos de los resultados, están felices de cómo ellos en el fondo han criado a sus hijos, esta nueva forma de ver la crianza de más cercano, ¿cierto? Menos horizontales, o sea, menos vertical, más horizontal. También la autogratificación, o sea, independiente de cómo dice acá, si trabajan o no, ya haber terminado de criar les permite entonces ahora, claro, ya hice mi pega y ahora puedo enfocarme en el fondo en lo que me gusta, en lo que siempre quise hacer, a lo mejor, o lo que me gusta lo puedo hacer aún más, ¿ok? Bien, pero eso no significa que se desvinculen de los hijos y que pierdan este contacto emocional o presencial que buscan también con los hijos o con los nietos. Entonces, el 56% declara que se siente más libre para poder hacer lo que les gusta, versus el 16% que está en desacuerdo con la misma afirmación. Desde ahí entonces aparece este concepto de la dupla perfecta. O sea, hay un mundo más libre en el que viven hoy día, que se han ido ajustando unos más fácilmente, otros con algunas más dificultades, pero les toca este nuevo mundo más libre en esta etapa de vida de plenitud y autoconocimiento. Entonces, desde ahí existe mayor asertividad, hay mayor honestidad, hay mayor disfrute y menos temores. Esa es como la sensación basal, digamos, para esta generación. Se conocen a sí mismos, ¿ya? Muchos se dedicaron en el fondo a lo que siempre les gustó hacer, lo que yo les comentaba antes. Otros también pudieron empezar a vivir su verdadera, por ejemplo, identidad sexual de adultos y fueron aceptados también por sus pares, cosa que es muy positivo, ¿cierto? Y el 40% menciona que es la mejor etapa de su vida y un 20% está en desacuerdo con esta afirmación. Luego, claramente hay distinciones para quienes aún trabajan y quienes ya se jubilaron, ya, en el sentido de que los que están jubilados y no trabajan, sí, hay una sensación de mayor libertad y como hacer lo que siempre han querido hacer y hacer las cosas que les gustan. Pero para aquellos que siguen trabajando, sí hay una forma de, los que siguen trabajando y están jubilados, por ejemplo, y siguen trabajando, sí hay un acercamiento al trabajo de una manera más libre, lo gestionan de alguna manera mejor, lo van dosificando, van haciendo el suficiente trabajo que para no estresarse, para no empezar a sufrir, digamos, como que de ahí también es bien interesante y envidiable de alguna manera. Luego, claro, en esta etapa, la sabiduría de no hacerse problemas por pequeñeces, como ya les decía, se conocen, aquí ya no hay complejos, no hay, no sé, menos temores, ¿cierto? Hay más seguridad, se aceptan tal cual son, entonces saben dónde gastar su energía y lograr así disfrutar la vida, ¿ya? Y este disfrute de la vida no está siempre asociado a grandes cosas, viajes y todo, como, no, pueden ser cosas súper precarias de repente o súper sencillas, pero saben lo que les gusta y van a gastar su energía en lo que les hace bien. Luego, entonces, ¿dónde en general se enfocan con este tiempo que tienen así libre, en el fondo? Son cuatro territorios principales. Está lo mental y lo físico, lo emocional, la familia y el tiempo de ocio. ¿Ok? Acá, por ejemplo, lo mental y físico está como concientización de la necesidad de cuidar el cuerpo y la mente, pero no, como yo les decía, no en extremo como de la salud, lo de la salud del cuerpo, como de alimentarse perfecto, sino que tiene que ver más con profundizar los hobbies, ejercitar la mente, aparece mucho estos juegos que se hacen, también ejercitar el cuerpo, lo más posible, lo que el cuerpo permita, digamos, y potenciar una vida más saludable, en general, claro, en esta lógica debido al impacto en el cuerpo, que igual lo reconocen, claro, entonces aparecen, no sé, temáticas como cocina, realizar juegos, ¿cierto? Caminar, decorar, aparecen cosas de disfrute bien diversas. En lo emocional es mantenerse conectados.
en términos, por ejemplo, de la parte social, buscan potenciar las instancias de encuentro, ¿cierto? Con sus amigos o personas nuevas que puedan ir conociendo en distintas actividades que realizan, están abiertos a conocer también personas nuevas. Y en lo individual, claro, conectar consigo mismo desde el autoconocimiento, de lo que ellos pueden seguir aprendiendo también y de lo que ellos también pueden enseñar, ¿ok? O sea, parecen juntarse con amigos, comida en casa. La casa, claro, parece también algo como su templo ahí, aparece mucho, no sé, juntarse con personas que tienen gustos afines como música o viajes. Luego, la familia, este goce de mantenerse relevantes. O sea, la familia también abre una pequeña puertecilla ahí a que ellos también requieren sentirse aún necesitados, como valorados de alguna manera, que ellos pueden seguir aportando. No desde seguir criando 100% 24/7, pero sí los roles familiares en esta etapa no se sienten como una carga, sino que son una fuente de felicidad. Pasar tiempo con los hijos, pasar tiempo con los nietos, sobre todo. Desde ahí también hay un goce súper profundo y súper honesto, ¿ya? Y también es porque se sienten todavía valorados y necesitados. Y el descanso y esparcimiento personal, claro, asociado a esto tiempo de ocio, asociado al descanso, pueden ser ver televisión, ver películas, o de repente estar sentado prácticamente haciendo nada. También eso es parte de cómo ellos pasan su tiempo libre esta etapa en que tienen más tiempo, ¿cierto? Ahora, claramente no todo es color de rosa y ahora vamos a entrar con los elementos que a ellos les afectan y les generan tensiones y dolores. Y en ese sentido, lo que nosotros logramos encontrar es que independiente de todo lo que ellos han hecho, de lo que ellos han vivido, de cómo se han adaptado, de haber sobrevivido a una cultura muy estricta, ¿no es cierto?, de cómo fueron criados, se los siguen encasillando y culpando como si de alguna manera ellos fueran como responsables de todas las tensiones que existen hoy día y está este OK Boomer, ¿no es cierto? Y en el fondo como que están representados como si ellos fueran la generación silenciosa, pero si lo pensamos bien, ellos también sufrieron esa época, ¿no? Y mucho más que nosotros, o sea, en esa época se les pegaba a los niños, ahí hay unas textuales bien buenas que van a poder ver cuando puedan descargar el informe. Se tuvieron que reprimir, esconder verdaderos anhelos, ¿no es cierto? Había que cumplir con este mandato social, que era como que el ser humano nace, crece, se reproduce, muere. Así nos enseñaban a nosotros los X, lo que era un ser humano, o sea, un ser vivo, y de alguna manera ellos tenían que adscribirse a este mandato y que además estaba fuertemente influenciado por creencias religiosas. Y desde ese punto de vista, claro, el divorcio, como les comentaba la Trini, fuimos uno de los últimos países en el mundo, entonces hubo mucho que aguantar, había cierto tipo de violencia, de exclusión, y ahí, como dice al final de esa textual, era una sociedad muy castigadora en la que ellos tuvieron que vivir. Y al cumplir con estos mandatos y de alguna manera se transformaron en una especie de retrato viviente de esta modernidad y el paradigma contra el que todavía se sigue luchando. Y esto no es una textual del estudio, sino que lo sacamos de la frase White Lotus, que sí creemos que representa muy bien cómo ellos se sienten en el lado oscuro de la fuerza. Y es antes se respetaba a las personas mayores, hoy somos el reflejo de un pasado que todos quieren olvidar. Y de alguna manera tiene que ver con eso, porque no se reconoce que ha habido una adaptación por parte de los boomers, particularmente, a estas nuevas tendencias, a nuevos valores, y en el fondo se caricaturiza como que ellos nunca hubieran podido adaptar y por lo tanto reflejan todo esto que se quiere olvidar, ¿no? La estrictez, la rigidez, el machismo, la censura y un montón de otras cosas que vamos a ir viendo más adelante o que podemos inferir, digamos, pero ellos hoy día se sienten así. Y volviendo a los tres ejes, ¿no es cierto? Esta ruptura en general, vemos que las nuevas generaciones no están logrando rescatar tampoco los aspectos positivos de los boomers y no solamente eso, sino que son objeto de bullying, como hemos visto, por ejemplo, en estas tres dimensiones, en lo práctico, todavía se sienten más cómodos y valoran algunos instrumentos que son más análogos, el cuaderno y el lápiz, leer en libros, OK, boomer, les pueden decir, y bueno, y a los X también nos podrían decir lo mismo, porque también crecimos sin herramientas digitales y muchos seguimos con lápiz y cuaderno y el libro físico, etcétera. En lo relacional, muchos tienden a ver las redes también como un deterioro de las relaciones y si bien las han logrado incorporar y su uso tiende a ser bastante alto, en la presentación de la IM que hubo el miércoles pasado,
o jueves, se mostraba cómo los boomers incluso tenían mayor uso de redes sociales que generaciones más jóvenes, pero de alguna manera sí les pasa que lo sienten como un deterioro de las relaciones, como les decía la Trini, pero lo cual también puede ser un poco de objeto de burla. Y desde lo valórico, ellos sostienen muchos valores que están vinculados al respeto y al esfuerzo, y que son exactamente los que les comentaba la Trini recién, pero no tiene que ver con la rigidez, con lo estricto, con la falta de apertura de mente, como muchos dicen que si bien hay varios que les ha costado y que sí vamos a ver esas distinciones, efectivamente no necesariamente tienen que ver como con ese ámbito, sino que para ellos el respeto, el valor del trabajo, el sacrificio son elementos importantes y desde ahí ellos sienten que esos valores no debieran perderse y es uno de sus principales dolores. Esto de alguna manera ya lo vimos, no sé por qué no está oculta. Y está acá la pérdida del valor de la familia también, que se constituye como un gran dolor para ellos, con un 66% de las menciones. Y vemos que esto es curioso, porque la familia para ellos era un valor, y hablan del valor de la familia, no hablan de la familia como algo que se construye, como un sueño, no, es el valor de la familia. Y tiene una carga muy potente y por lo tanto les genera un dolor muy importante, que hoy día eso se esté quebrando de alguna manera, ¿no? Era el corazón de la vida, la clave para la realización y por lo tanto formar una familia tradicional le daba sentido a la vida, les daba un propósito y desde ahí tuvieron que resignar sueños, tuvieron que resignar un montón de cosas, felicidad incluso, porque de acuerdo a lo que les inculcaron, formar una familia tradicional y que se mantenga viva era el medio para la felicidad. Prácticamente el único medio para lograr la felicidad era ser padre, ser madre, etcétera. Y si es que los matrimonios no funcionaban hasta el día de hoy, ellos lo conceptualizan, ahí después van a poder leer las textuales cuando puedan descargar el informe, se siente como fracaso, tuvo un fracaso. Entonces él luchó para que no hubiera un fracaso, me hizo romper todo mi proyecto de vida. O sea, son frases súper potentes y de manera tal que ellos se arraigaban fuertemente incluso a estas relaciones no muy sanas necesariamente o insanas de plano para poder sostener este sueño y este sentido de la vida que se les inculcó y que ellos adherieron y al que siguieron avanzando, ¿no? Y aquí vemos algo bien interesante y es que en realidad no hay tanta brecha como nosotros podríamos pensar entre las distintas generaciones en este ámbito valórico que ellos se arraigan tanto, ¿no es cierto? Nosotros el año pasado hicimos un estudio de la Gen Z y ellos mismos declaraban, nos hace falta responsabilidad afectiva, o sea, de alguna manera está esta sensación que hay una pérdida de compromiso y también la Gen Z es práctica, es consciente del esfuerzo, del mérito, etcétera. Ahí hay unas textuales también del estudio del año pasado. Siempre queremos cosas nuevas, no podemos estar pidiéndolo todo, es una generación que trabaja harto, entonces hay una cercanía ahí y una proximidad de cosas que efectivamente hay muchos más puntos de encuentro de lo que nosotros pudiéramos pensar. Y desde ahí se muestra también, y reiteramos, ¿no?, que esta generalización de los boomers, como si ninguno hubiera tenido la capacidad de adoptar las nuevas cosas y tuviera estos arraigos morales y actitudinales muy propios más de las generaciones que los preceden en realidad, hace que de alguna manera ellos se sientan un tanto discriminados, ¿no es cierto? Y esta pérdida se siente en distintos aspectos, ¿no es cierto? Uno muy importante es que sienten que ya no se respeta la voz de la experiencia y no desde este respeto vertical, sino que hay una experiencia que antes se valoraba de las personas mayores porque sí tienen un recorrido de vida distinto, han vivido un montón de cosas, etcétera, y hay un 67% que siente que esto no se respeta o no se valida o no se valora y un 54% que dice que no hay espacios para personas como ellos puedan transmitir su experiencia como profesionales, por ejemplo. Y eso es muy interesante porque como lo mismo que venías conversando, ellos trizaron muchos paradigmas. Entonces, las primeras mujeres que fueron emprendedoras, por ejemplo, los primeros hombres que instalaron computadores en sus oficinas, todos los impulsores de nuevas tecnologías que están en este tramo etario, tienen mucho que decir, tienen mucho que contar y la verdad es que sienten que no hay espacios relevantes donde ellos puedan transmitir esta experiencia. Aún así, siguen pensando que
muchos de los valores en que ellos fueron criados eran los correctos y la verdad vemos que está este statement de he debido tomar conciencia que no todos los valores con que fuimos criados eran los correctos, pensando en esta dificultad de adaptarse a los nuevos tiempos y donde solo un 26% está de acuerdo con este statement y un 50% está en desacuerdo. Y de alguna manera sí hay un gap, como vimos, ellos sí han logrado subirse al carro, sí entienden que muchos de los valores antiguos eran particularmente rígidos y poco afectuosos, pero a su vez estos otros que son tan relevantes como la responsabilidad, el valor de la palabra, la confianza que uno puede depositar en el otro, esos son los principales para ellos y que son los relevantes, los core, y los otros en realidad son como más satélites que pueden ir mutando, que pueden ir cambiando y se pueden ir adaptando, pero no así a estos otros que les estamos comentando que efectivamente para ellos son cruciales. Muchos boomers, sobre todo los más jóvenes, en realidad siguen siendo capaces de mantener una vida completamente activa y se tiende a vincular como de manera exclusiva a los que no lo han logrado, pero todo lo contrario, ¿no? Se declara que les ha costado adaptarse a los nuevos tiempos, solo un 27%, por lo tanto vemos que son conscientes que lo que están viviendo hoy está bien y como hemos visto también les ha favorecido y de alguna manera se han logrado adaptar bastante bien, por lo que aparece en el dato. Sin embargo, mantenerlos todos en un mismo saco y caracterizarlos de este modo, ¿no? Y sobre todo impulsado con el edadismo, ha generado una sensación de obsolescencia de esta generación y ellos declaran, ¿no es cierto?, que a la edad que tienen es difícil encontrar trabajo, que los hijos ya no lo necesitan y por lo tanto se sienten obsoletos y es un dolor muy potente que viene en lo laboral, en su rol en la vida, en qué me toca ahora, porque en realidad les tocó la etapa del cierre de la crianza, que es una de las principales satisfacciones, con vitalidad, con tiempo libre, con mucho que entregar, ellos sienten, y la verdad es que desde este nace, crece, se reproduce y muere, vemos que llegaron al se reproduce, tienen una meseta con muchas cosas que hacer, pero la verdad es que no hay tantos espacios, entonces teniendo la actitud, teniendo todo, no tienen los espacios y por lo tanto se sienten obsoletos. Y el dolor se vive justamente desde que tienen un know-how importante, sienten que pueden aportar, desde que han aprendido y pudieron sortear estas olas, ¿no es cierto? Y navegar esto de manera, este oleaje tan intenso, ¿no es cierto? Aprender a inmiscuirse en todas las cosas que ofreció el nuevo mundo y la verdad es que desde ahí es que está esto que tienen que aportar. Y también hay ciertas cosas que les dan vergüenza también y evitan tener esta sensación de obsolescencia, ¿no? ¿Para qué dar pena? Entonces se ven limitados también a hacer cosas que disfrutan, que les hacen bien, pero lo evitan para evitar un juicio social y que digan, viste que ya no eres vigente o esta sensación de obsolescencia. Entonces es un poquito triste también. Y desde ahí les dejo esta pregunta que vamos a ir resolviendo luego con acciones potenciales, ¿no? ¿Es realmente como queremos que se sienta este segmento? ¿Queremos que se sientan obsoletos? ¿Qué podemos aportarles también, ¿no? Son conscientes de sus finanzas, que es algo súper interesante también. Hay un manejo súper racional respecto del mundo de las lucas. eh, y son lejanos a las marcas, pero también vemos que eso es absolutamente transversal y no es propio de esta generación, sino que se ha visto en varios estudios. Generalmente la mayoría sigue trabajando o pensionada y trabaja, y hay otras formas también en que tienen ingresos y vemos hay un 3%, por ejemplo, que busca trabajo y que no logra hacer nada al respecto. Hay algunos que siguen trabajando sin pensionarse y algunos se pensionan y trabajan como para poder mantener un poco un doble ingreso. El 66% de los ingresos es principalmente deviene de su jubilación, el 25% sigue trabajando y recibe sus ingresos desde el contrato de trabajo, y hay otros que tienen trabajos esporádicos, emprendimientos, que también es importante quizás poder potenciarlo, hemos visto que en otros países se hace también, y menos del 10% obtiene dinero ya de otras fuentes, ¿no? Ayudas de la familia, rentas de propiedades o inversiones, que claramente ahí estamos en un nivel más alto en el caso de las propiedades y las inversiones, y en la ayuda de los hijos podríamos pensar en un nivel más bajo. Favorecen el orden de las finanzas y en ese sentido vemos que empiezan a dejar la gran mayoría de los productos que implican endeudamiento. Acá todos los que dijimos, ¿qué productos financieros dejan? Todos tienen relación con el mundo crediticio.
El consumo está asociado, por lo tanto, a un disfrute realista. Tienen lo que quieren, en el fondo no es que dejen de disfrutar o que dejen de comprar o que dejen de gastar, pero saben en qué pueden gastar, no sufren, ¿no es cierto? Está esta percepción como que se vuelven más pobres y qué sé yo, y en realidad sí, efectivamente el ingreso les baja, pero también tienen mucho menos gastos que antes y menos responsabilidades. Ya no están los hijos en la casa, ya no están los créditos, necesitan menos cosas también, saben lo que quieren y finaliza generalmente entonces con un consumo moderado, un consumo consciente y que principalmente tiene que ver con este disfrute realista, como les contábamos, y por lo menos una vez por semana o una vez al mes compran un gustito. Cositas que mantienen en la casa o para recibir gente o para sí mismos, son buenos para la golosina, para el chocolate. Ahí se derretían las señoras y los caballeros cuando nos hablaban de eso. Las cervezas y los vinos también son gastos importantes. Salir a comer con un poquito menos de frecuencia, pero también es un gustito cotidiano que se dan. Maquillaje y perfumes también aparece como un tema relevante, principalmente en mujeres. El cuidado del cuerpo, remedios obviamente es algo que está también como parte de sus gastos importantes, y productos del cuidado de la piel, que ahí también hay ciertas oportunidades para algunas industrias, y en la familia, especialmente para los nietos, ¿no? Hay regalos para los nietos, donde vemos que la compra no es tan frecuente, aumenta bastante esta compra, ese 16% de Top to Box, vemos que va aumentando cuando vemos que es con una frecuencia mayor, por lo tanto los hitos como cumpleaños, Día del Niño, Navidad, etcétera, también se constituyen como algo importante de gasto para ellos y para lo que planifican y compran. ¿Cómo compran? Esto también es interesante, pensando que es la primera oleada de adultos mayores o tercera edad que entra con la transformación digital, donde un 57% compra principalmente online, que es algo que podríamos esperar, pero sí destaca que un tercio compra de manera híbrida y que el 10% compra principalmente de manera online, y tendemos a pensar que esto va a ir mutando en el tiempo cuando vayan entrando las nuevas generaciones más digitalizadas a la tercera edad. En general vemos también que no hay grandes dolores con productos y experiencias de servicios, salvo asuntos de precio. El resto de las afirmaciones que vemos ahí tienden a estar más bien en desacuerdo. En general no sienten que los traten mal, no sienten que les haga falta muchos productos para ellos, y en realidad esto tiene que ver un poco con la flexibilidad también en el imaginario que hay de las personas de la tercera edad, donde no sienten que haya que tener una oferta tan especial para ellos. O sea, ya no se tienen que vestir con la falda más larga, la típica de señora abajo de la rodilla. O sea, las personas de la tercera edad hoy día se visten un poco como uno, dependiendo del nivel de conservadurismo ahí, cuánto más, cuánto menos, ¿no es cierto? Pero estamos pensando en personas que no tienen grandes necesidades distintas a la de las personas como nosotros, digamos. El 65% declara que las marcas son poco o nada relevantes, un 29% señala que son medianamente relevantes y solo un 6% es que estas son bastante o muy relevantes, que, como dijimos recién, es un fenómeno que es súper transgeneracional y que de alguna manera está esta pérdida de conexión entre los consumidores y las marcas, y esta generación no está exenta. Para nosotros sí fue un poco sorpresivo, pensando en que para ellos las marcas podían ser más relevantes desde distintas aristas, ¿no es cierto? Tradición, trayectoria, pero también se han puesto mucho más prácticos, aunque sí hay categorías específicas donde las marcas importan, pero que no tiene que ver con un vínculo emocional, sino que son indicadores de calidad. Y aquí podemos ver que efectivamente hay marcas que se empiezan a constituir como relevantes en categorías que son de mayor riesgo, ¿no es cierto? Tecnología y electrodomésticos, riesgo en términos económicos, automóviles, por supuesto, y los zapatos. Los zapatos para ellos son clave en la vida, digamos. Entonces, es muy importante en el mundo del vestuario que los zapatos tengan de buenas marcas, de buena calidad y todo. Y en este contexto, en el contrario, ¿no? Hay un 32% que declara que no hay ninguna marca que le guste especialmente, y cuando se mencionan aparecen unas consistentes con las categorías que son relevantes, con Samsung, que es la que más destaca. Finalmente las demás están bastante granuladas. Y en esta misma línea, un 68% también declara que ninguna marca lo disgusta particularmente. O sea, este vínculo no está ni para bien ni para mal. El mayor porcentaje de desagrado lo alcanza WOM, pero con solo un 5% de las menciones, y después la siguen varias marcas. Eh,
en que están también bastante granuladas y que ninguna tiene un peso tan relevante, ¿no? En términos de consumo de medios, ¿con qué nos encontramos? Que siguen utilizando, perdón, que no había prendido la cámara. Siguen utilizando aquellos considerados tradicionales, ¿cierto? Como la televisión y la radio, pero llama la atención que, claro, han ido incorporando estos medios digitales cada vez más, de manera más fluida, más completa y también de una manera muy entusiasta, porque lo disfrutan muchísimo. Desde ahí entonces los medios más utilizados por la generación son, bueno, televisión por cable, con un 69% utiliza esta red al menos todos los días, Facebook 66% también lo utiliza al menos todos los días y televisión abierta con un 60%. En general, claro, transversalmente y lo que podemos ver es que el uso es de índole misceláneo e informativo, ¿cierto? Películas, también en Facebook mantener la conexión con la familia, estar actualizado de lo que está pasando con compañeros de colegio, de la vida, amigos de universidad, ¿cierto? Así que eso. Y luego, también a pesar de este, como que, de lo que hablábamos, ¿cierto? Que les contaba también la Consu, este imaginario del boomer y de la dificultad que encontraron para poder ajustarse a esta era digital, pasa que las redes sociales, como les decía, se sienten cercanos, las utilizan bastante. Por ejemplo, YouTube con un 48% lo utiliza esta red al menos todos los días para tutoriales. Es muy importante escuchar música, estas listas, esta posibilidad de poder elegir, ¿cierto? La música que les gusta. Instagram también con un 36%. Desde un uso también misceláneo, informativo, para cocinas, para tendencias, ver qué está pasando ahí con los famosos, ¿cierto? Y también llama la atención que es una manera en que ellos utilizan para enterarse de la vida de sus hijos y de los nietos, como que se van enterando si están de viaje, si fueron con amigos al fin de semana y así. TikTok tiene ahí un uso más minoritario, solo poco menos del 20%, ¿cierto? Pero también se utiliza desde para contingencia, un uso más de política y también cosas como videos entretenidos que puedan ir viendo ahí de baile, cosas así. Ah, no sé por qué no avanzó. Ahí. Perfecto. En general, entonces, las redes sociales presentan un uso informativo, educativo, misceláneo y también para compras. Específicamente se declara comprar ropa en Instagram, en mujeres. Y más que esto de generar contenido, aunque en algunas plataformas como TikTok, por ejemplo, o Instagram, han aparecido cada vez más estos boomers generando contenido y tienen buena recepción por parte de generaciones más jóvenes, así que ahí hay también un terreno de oferta y se están como atreviendo, ¿cierto?, a aparecer en las redes sociales desde la generación de contenido. Luego de los medios tradicionales aparecen también la radio, el diario, pero como ustedes pueden ver acá, con una menor relevancia en el día a día, la radio con un 43% para programas de conversación y el diario impreso, ¿cierto?, con un 28% para noticias, reportajes, etc. Luego, el 87% recuerda haber visto publicidad en el último año, y como ustedes ven acá, en diversos canales, donde se ve que hay más presencia en la televisión, tanto abierta como por cable, también Facebook aparece como relevante, y con menor presencia está TikTok, Twitter, o sea, X, que se llama X, ¿cierto? Y otros medios tradicionales como el diario impreso. Pero es bien diverso, finalmente, donde el recuerdo de haber visto publicidad en el último año. Pero a pesar que, claro, en este 87% que han visto publicidad se muestra una baja calidad del recuerdo, ¿ok? Se recuerdan algunas marcas, pero los contenidos son bastante vagos, ¿cierto? Y es lo que ya también adelantamos, que esto no es solo propio de esta generación, sino que es algo que hemos visto en otros estudios también. Y en general, ¿qué marcas recuerdan comunicación? Aparecen más que nada como estas dimensiones distintas, estos territorios como telecomunicaciones, como el más relevante, multitiendas, supermercados y bancos, pero como ustedes pueden ver, las marcas están bastante dibujadas, o sea, el recuerdo es bastante bajo, bastante pobre en términos de marcas. Luego se les preguntó también si había algún comercial que les haya gustado particularmente en el último año. El 63% declara que sí, pero claro, como ustedes pueden ver acá, el recuerdo también son elementos bastante dispersos, aparecen menciones de elementos muy genéricos, muy dispersos. Sí, un 37% no recuerda absolutamente
no recuerda nada en el fondo. Pero claro, como ustedes ven acá, es muy disperso y genérico. Y obviamente lo que decíamos desde el principio, hay algunas distinciones, no todos son iguales. Tampoco es que, oh, vamos a descubrir 350 perfiles, lo intentamos, pero no nos resultó. Hay algunos que, o sea, básicamente las distinciones tienen que ver con la capacidad que tuvieron de adaptarse o no a los nuevos tiempos, donde los territorios tecnológicos y valóricos son los que han sido bastante más desafiantes para ellos. Y cuando pensamos en lo tecnológico, por ejemplo, el 55% está en desacuerdo que le ha costado aprender a usar las nuevas tecnologías versus un 46% en los valóricos que les ha costado adaptarse a los valores de los nuevos tiempos. Por lo tanto, aunque las diferencias no son grandes, vemos que lo valórico ha sido un poquito más desafiante que lo tecnológico. Y desde este punto de vista, vemos que de todas maneras, alrededor de un 50%, un poquito más, poquito menos, dependiendo del territorio, sí han logrado subirse al carro de los nuevos tiempos, ¿no? En ambos territorios. Y aquí vemos que hay algunos que han logrado una adaptación más fluida y otros una adaptación más forzosa. Quienes han logrado una adaptación más fluida desde lo valórico tiene que ver con una conciliación, ¿no es cierto? Entender que nuevos valores son correctos, que tiene que ver como con empatía, los han adoptado como propios, nace desde el amor a personas cercanas también, que han optado por estilos de vida no tradicionales y que en el fondo es como no los puedo dejar de querer, sé que no es mala persona por haber optado por algo diferente, ¿no es cierto? Y una adaptación forzosa que viene mucho más desde la resignación y que de alguna manera les ha costado subirse al carro, pero es como es lo que hay. Me encuentro con cosas que no me gusta ver en la tele, pero tengo que verlo, o sea, puedo cambiar el canal, pero pasa que igual no me gusta, me cuesta mucho, aparece ahí, ¿no? Hay que ver cosas que a uno no le gustan, aunque me choque, o sea, están estos dos polos de alguna manera. Y además vemos que hay dos perfiles interesantes respecto de cómo afrontan la vida, donde tenemos un 62% de personas pasivas y un 38% que los llamamos los resueltos. Y vemos acá en los pasivos, por ejemplo, varias características, pero siendo el que tiene mayor porcentaje, también vemos que hay un potencial muy importante porque tienden a ser los más disconformes con las marcas, tienden a consumir un poquito menos, hay menor actividad y en general presumimos que muchas de las cosas tienen que ver con falta de acceso y falta de ser busquillas a lo mejor, porque son actividades que señalan disfrutar, sin embargo no las hacen con cierta recurrencia, se relacionan con el impacto en su bienestar y así todos son cosas que tienden a mantener más o menos lejanas, ¿no? Pero de todas maneras son muy importantes y hay muchas activaciones que se podría hacer en este segmento para poder ayudarlos a transitar un poco a este otro perfil que en realidad es el que representa mucho mejor los deseos y las aspiraciones de las personas de la tercera edad que veíamos en la fase cualitativa. O sea, en el fondo en el discurso la mayoría se sentía y quería ser mucho más como los resueltos y que están más orientados a una vida con mayor actividad física, más actividad, son mucho más sociables y que de alguna manera pueden ser una fuente de inspiración para orientar la comunicación, actividades y activaciones por parte de las marcas, pensando en que justamente son este arquetipo o representan este nuevo arquetipo de la nueva tercera edad. Y a pesar que se sienten criticados por las nuevas generaciones, tienden a valorar bastante formas de ver el mundo que ellos han incorporado y aprendido de estas nuevas generaciones, como por ejemplo la aceptación de las diferencias, la libertad para expresarse, la libertad de hacer lo que les gusta, y básicamente estos son los mismos valores que les comentaba la Trini, que hacía esta dupla perfecta, ¿no es cierto? En que tenemos un mundo en que esto está y por lo tanto yo también puedo ser más libre en una etapa en que ya estoy todavía vital, consciente, ágil, puedo seguir expresándome, puedo seguir armando nuevas relaciones. Muchos pololean, por ejemplo, eso fue súper chistoso y tenían súper claro que era puertas afuera, eh, como para que no les invadan su espacio personal. Entonces están haciendo cosas interesantes, han adoptado valores de los nuevos tiempos y desde ahí, ¿qué puntos de conexión podemos encontrar con este segmento?
Primero, vemos que hay distintas visiones respecto de la tercera edad. La visión tradicional tiene que ver con desde dónde surge este mismo concepto, que es en la segunda mitad del siglo XX, que habla de gente pensionada, de baja productividad y por lo tanto tiene este arquetipo del viejito, ¿no? Y es justamente ese imaginario es el que está distante de lo que son las personas de la tercera edad ahora en el siglo XXI, que es como que les hubieran puesto un paracaídas y no pasan directo a la inactividad, ¿no es cierto? Es como les decía, nace, crece, se reproduce, hay una meseta, tengo tiempo, tengo vida, tengo vitalidad y después viene la inactividad. Y ahí emerge este otro concepto que es el arco de la vida, que es una nueva forma de abordar esta tercera edad que se basa en estos principios. Primero, que el envejecimiento es gradual y por lo tanto se logran adaptar a los cambios en el tiempo. Se reconoce que hay mucha diversidad en términos de experiencias, habilidades, etcétera. Hay mucho más participación social y son más autónomos y mucho más auténticos también. La autonomía para ellos es clave, etcétera. La vida no se acaba a los 60 señores, solo se abre otra etapa, activa, productiva y seductora, y quizás tanto o más que antes. Y se muestran entonces distintos espacios de oportunidad para potenciar estas satisfacciones, eh, los dolores y tener elementos tanto simbólicos como de disfrute en términos de actividades que nos puede ayudar a conectar con ellos. Y en ese contexto, entonces, vemos acá, bueno, este mapa es bastante denso, después lo pueden ver con más calma, digamos, pero vemos que a nivel simbólico hay distintas cosas que ellos eventualmente están asociados a la dimensión de bienestar, por lo tanto, lo más importante estaría en los cuadrantes derecho y sobre todo el derecho abajo son cosas que podemos ir logrando que simbólicamente vayan teniendo más potencia, ¿no es cierto? Y lo mismo acá a nivel de actividades, que hay un montón de cosas que también quizás tienen relación con bienestar, cosas que les gustaría hacer y que de alguna manera no tienen suficiente acceso, ya sea económico o no necesariamente han tenido como acceso a información, porque los que las tienen los usan, los beneficios de tercera edad para viajar, para ir a restaurantes, para actividades. Coros, un montón de cosas que en realidad existen y que no todos están conscientes y no necesariamente los están ocupando y por lo tanto como marcas podemos ser un mediador también para poder ayudarlos a hacer estas actividades que les generan bienestar. Entonces, ¿cómo nos podemos volver relevantes? Ofreciendo experiencias que les aporte a esta vida, a la autoestima, a una reivindicación y validación de este segmento, una validación, un imaginario de personas autónomas, auténticas. El terreno está muy fértil porque el imaginario no está escrito en piedra. Hoy día no es ponerse un traje de viejo, pero tampoco sabemos cuál es el que hay que poner. Está la diversidad y por lo tanto hay muchas cosas ahí que podemos ver. Vemos tres grandes pilares, la vitalidad, la relevancia y lo coolness. En términos de vitalidad, mostrar efectivamente vitalidad, energía y aumentada desde la autonomía que entrega la libertad social ciclo vital. En términos de experiencia, facilitar espacios de actividad desde lo físico, ejercicio, actividades outdoor, etcétera, desde lo cognitivo, entrenamientos, competencias, de ajedrez, por ejemplo, sudoku y todas estas cosas que para ellos son muy importantes, otros hobbies o intereses que tengan que ver también con mantenerse activos y vigentes. Y lo simbólico tiene que ver también con la vigencia y también que quieren seguir estándolo. Desde la relevancia, justamente lo que hablábamos, ellos tienen mucho conocimiento, tienen aporte, aumentar participación social desde su proceso vital, desde la expertise de sus oficios, no necesariamente profesionales, ¿no? Oficios de mano, cosas que han aprendido con el tiempo y en términos de experiencia, crear espacios de escucha activa para asesorar, enseñar, etcétera, promover la idea de merecimiento también por todo lo que sacrificaron y postergaron en pro de este mandato de la familia feliz y desde lo simbólico
impulsar, ¿no es cierto?, que todavía los valoramos, los admiramos, reconocemos que hubo un aporte y en el fondo mostrarles que no están obsoletos y por el contrario son necesarios aún. Y desde lo coolness, en el fondo, es mostrar que ellos tuvieron esta juventud más disruptiva, no todos, pero que en el fondo ahora están tratando de retomar en esta época, que es esta meseta, que tienen vida, que tienen tiempo, y por lo tanto, importante destacar las cualidades que definen a aquellos boomers que hoy son referentes a nivel mundial o nacional en términos de la experiencia, generar espacios de encuentro y reencuentro, encuentro con la familia, con sus vínculos relevantes del presente, amigos, etcétera, pero también muchos están muy interesados en reencontrarse con vínculos relevantes del pasado, como excompañeros de colegio y muchos otros grupos ahí que fueron importantes en su juventud, que hoy día sí se han contactado nuevamente por WhatsApp, entonces entregarles espacios para poder juntarse con estas personas es relevante. Pueden haber alianzas con bares, por ejemplo, restaurantes, intervenciones urbanas con espacios para ellos, y desde lo simbólico, entender que la tercera edad significa que se abre una nueva etapa donde pueden hacer muchas cosas de manera libre y que por lo tanto ser boomer hoy día no es algo negativo y por lo tanto en suma debiéramos aportar a una reivindicación y quiebre de estereotipos anacrónicos de las personas de la tercera edad con tres aristas: fomentar la vitalidad, potenciar los vínculos, aportar al reconocimiento, ¿no es cierto? Y podemos conectar desde distintos ámbitos. Todo lo van a poder después porque el informe va a quedar para descargarse, donde podemos tener insights potentes con respecto a todo lo que hemos conversado, revalorizarlos, que es algo que hemos venido conversando, romper estereotipos, relevando la necesidad en vez de que esta necesidad tenga que ver con su edad, ¿no es cierto? Hacerlo algo más macro y que ellos se identifiquen no con estar medio deteriorados, sino que la necesidad que está a la base de ese deterioro hable por sí misma y que pueda utilizarse otro tipo de referente. Orgullo y celebración de la edad más que un castigo, o todo esto que es el anti-age. ¿Por qué no vamos a querer envejecer? ¿Por qué no vamos a querer tener arrugas o canas? Creación de contenido con referentes y fuentes de contenido de valor, el disfrute de la vida con un tono positivo, mostrando que son activos, que disfrutan, y el siempre querido amor y audacia, ¿no es cierto? Hay varias instancias y comunicación, ¿no es cierto?, que sin pelos en la lengua ocupan los mitos asociados a la tercera edad y los grafican como el imaginario antiguo y después se burlan de esto mismo y lo hacen de una manera muy interesante. Y tenemos acá un ejemplo de una comunicación efectiva que se ha hecho de una búsqueda que hicimos donde hay varias cosas que podemos mostrar. Está una acción de L'Oreal y que no habla de anti-age, sino que habla de age perfect, ¿no es cierto? Que lo hace bastante interesante. Y está con esta actriz muy conocida y muy respetada y muy valorada, y vamos a ver cómo siguen las piezas. Ever feel like you go unnoticed? And when you aren't, well, enough. L'Oréal Paris Age Perfect with soya peptides. It's the science I trust to help me look like me. Nourish and indulge your skin. And show those age spots who's boss. Grow another year bolder. Look and feel more radiant. Our perfect age is now. Age Perfect from L'Oréal Paris. So are we worth it? More than ever. Bueno, ahí tenemos ese ejemplo, ¿no es cierto?, donde el anti ya no es anti, sino es cuidarse, es nutrirse, viene por otro lado, ¿no es cierto?, celebrando también a este tipo de mujeres y que en términos de arquetipo vemos también cómo se viste, ¿no es cierto?, que es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y aquí hay otra pieza en la misma línea. Let's reveal a little more. New L'Oréal Age Perfect Face, Neck and Décolleté. Décolleté. What a lovely word for this. Silky smooth cream with soya ceramide and SPF 15 helps reduce the appearance of sagging and age spots. Voila. Tone. Tighten. Unbutton. Age Perfect Skincare by L'Oréal Paris. Ahí incluso potenciando esto que pueden ser todavía un poquitito sexy, ¿no? Y para cerrar, vemos que los boomers trizan el antiguo paradigma, los X viven el quiebre del antiguo paradigma y empezamos a transitar a la posmodernidad, los Y ya empiezan a vivir la posmodernidad y los Z, como hemos venido viendo, intentan equilibrar un poquito lo mejor de los dos mundos.
Y esto es muy relevante para nosotros, que tiene que ver con los agradecimientos, muy importante para Víctor Alan, súper comprometido con el estudio, nos mandaba entre medio también reportajes, artículos que iba encontrando sobre la tercera edad, sus análisis y conversas maravillosas, el apañe con toda la fase cuantitativa, para qué decir, así que muchas gracias Víctor y la Gaby Ábalos por su compromiso con Rubik en general, el apoyo en el reclutamiento para este proyecto, gracias a ustedes es que podemos hacer estos estudios liberados para el mundo y una mención especial también para Mauricio Jurasek, que participó en el desarrollo de algunas etapas de este estudio, aportó con ideas, aportó con reflexiones y también con moderaciones, así que gracias a todos ustedes. Y esa sería nuestra presentación, que la verdad es que la volamos en honor al tiempo, pero está todo para descargar. Va a quedar justamente para los momentos en que quieran hacerlo y vamos a ver aquí en el chat si es que hay... Ay, nos están diciendo agradecimientos, estamos felices. Nos preguntaron por ahí si teníamos diferencias por segmento y las tenemos. Lo que pasa es que mostrar todo en este periodo de tiempo era complejo, ¿no es cierto? Así que hay mucha más información. Tenemos cosas abiertas por GCE también. Tenemos mucho material. Aquí hay una pregunta. De todos los insights que nos han ido regalando, ¿cuál consideran que es el que mejor refleja a nuestras personas mayores actuales desde lo quali? Yo creo que principalmente tiene que ver justamente con que no son este arquetipo antiguo que se sienten vitales, que se sienten vigentes. Este dolor de la obsolescencia también es súper importante, pero que de alguna manera ellos se sienten súper distintos que las generaciones de sus padres y se sienten efectivamente que rompieron paradigmas, que fueron los precursores de todo lo que se pudo estar quebrando después, etcétera. Diferencias actitudinales. La verdad es que hicimos varios ejercicios de ver diferencias actitudinales. Nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar con muchos más elementos menos transversales y que íbamos a poder lograr un ejercicio de segmentación y la verdad es que redundó en este que vimos, que eran dos grandes territorios y no había mucho más en realidad. Eh, Ahora, el tema del cuidado de los nietos, por ejemplo, para ellos no es un deber impuesto. Para ellos es algo que les genera mucho disfrute y mucho goce, es una forma de mantenerse ocupados, de mantenerse vigentes, de mantenerse relevantes en el rol con la familia. Eh, entonces, o de personas que son cuidadoras de otras, la verdad es que no aparece mucho eso. De todos los índices, ¿cuál consideran que es el que mejor refleja a nuestras personas actuales desde lo cual? Ahí está. Hay diferencias significativas por grupo socioeconómico o de género. Esas son cosas que podemos ir conversando, nos pueden enviar un correo y vamos a ir respondiendo ciertas cosas. Mi correo lo voy a dejar aquí mismo en el chat, en caso de que no los tienen, quienes no lo tengan. Pero sí, ¿cómo visualizan la etapa posterior a esta vitalidad? ¿Han pensado en que quieren vivir más, que quieren vivir más cercano a la muerte? La verdad es que lo tienen medio asumido. Sí, Ahí, sí, mm, lo tienen bien asumido y como que en el fondo es como la lógica es llegar a ese momento de, no sé, cuarta edad o más cercano a la muerte lo mejor posible. Y como que ya están tranquilos, lo tienen asumido y no es no es una temática no está rumiante esa temática de la muerte, digamos. No tienen claro que van a morir, pero están conformes y con lo que tienen hoy, se sienten bien, se sienten completos, ¿cierto? En general, porque claro, hay algunos que sí tienen cosas médicas un poco más complejas y ahí, claro, la situación va variando. ujú. Aquí tenemos otras preguntas. Tenemos a Seba Mardones. Eventos y actividades que hagan en su tiempo libre, talleres, charlas, ciclos de cine. Aparecían algunas cosas, actividades en municipalidades, viajes, pero la verdad es que no era tanto. El tema mental era súper importante, hacer sudoku, en el fondo todo tipo de actividades que ayuden a mantenerse vigente, ¿no es cierto? Coros de los grupos de las municipalidades también. Ciclos de cine no aparecía mucho, como que el cine
yo creo que para ellos y para muchas otras personas el cine empezó a ser desplegado por ver tele en la casa. De hecho, Sí. ellos ven todavía... Disfrutan mucho, o sea, y usan mucho Netflix, como que lo tienen muy incorporado en su rutina. También viajes cuando están las condiciones económicas, viajes con conocidos, con amistades, se organizan. Sí, están Ujú. haciendo muchas cosas siempre. Manejan su tiempo de manera bastante eficiente. Ujú. Acá pregunta nuestra querida Pauli Olivera si es que tienen habilidades tecnológicas o solo consumen. La verdad es que hay de todo un poco, la tendencia es mucho más a consumir, pero vemos también que hay boomers que están empezando a ser influencers, es Sí. una tendencia que está en el mundo y en Chile también vemos influencers que son de esta edad, o sea, Cecilia Boloco, por ejemplo, tiene 59, alcanza a ser boomer raspado y entra a la tercera edad el próximo año. Si al final cuando nosotros nos sacamos el prejuicio y vemos quiénes son estas personas y cómo se mantienen, la verdad es que hay mucho más de lo que uno cree. Por ejemplo, Nina Herrera, que es mucho mayor, también tiene su canal en Instagram, entonces en TikTok también. Entonces sí hay algunos que están empezando a interactuar y a generar contenido también, y lo más probable es que con el paso del tiempo eso siga avanzando también con las personas que... Y llama la atención porque tienen muy buena aceptación de generaciones más jóvenes, como que son bien, se aceptan con los brazos abiertos, digamos. Entonces de ahí les genera como más seguridad para generar contenido. Se están atreviendo cada vez más. Mm. Acá hay una pregunta bien interesante, si es que hay disposición a trabajar, a seguir trabajando quizás como part-time para contribuir con su experiencia y su conocimiento. Eh, y la verdad es que sí, Sí, la mayoría tiene ganas de poder explayar, de poder mostrar lo que saben, de complementar renta, quizás también puede ser un buen camino ahí para que ellos puedan seguir teniendo actividad, vitalidad, sentirse vigente, sentirse relevante. porque de ahí también es un dolor grande es no tener espacios donde poder ellos, en el fondo, traspasar su conocimiento. Por ejemplo, me acuerdo de algunas mujeres que eran profesionales y echaban de menos poder tener esa instancia de enseñar. Entonces, de ahí, claro, el trabajo part-time o alguna actividad que implique traspasar lo que saben es súper valorado. Es un dolor, digamos. Entonces, ahí también hay oportunidades, digamos. Ujú. Claro, y preguntan acá también bien interesante si es que algunos ocuparon la palabra podcast como tal. A mí, yo no tengo recuerdo que hayan ocupado la palabra podcast, pero sí no quiere decir que ellos no quieran participar en ser entrevistados. Entonces, si bien no están familiarizados con el concepto, sí podrían participar en instancias en que ellos puedan contribuir con su conocimiento de cualquier tipo, Claro. digamos. Espacios donde sean escuchados y aporten desde lo que saben. Claro, de ahí cómo se llama, no sé. Claro, si es que se llama podcast, si es que es un programa de radio, yo no sé si para ellos es tan relevante en la medida que los escuchen, ¿no? Claro. Y creo que ahí tuvimos todas las preguntas resueltas. Pasivo o resuelto, cuánto depende de la autonomía económica y financiera? La verdad es que sí había una tendencia a que hubiera un poco más de presencia de los resueltos en el nivel alto, pero también estaban presentes en todos los niveles. Entonces, de alguna manera tiene que ver con un tema como de actitud y cómo se han logrado subir a este carro, más que nada. Así que eso, creo que me equivoqué en mandar el correo y no lo puse a todos, sino que a anfitriones y panelistas nomás, así que voy a ponerlo ahora a todos. Preguntan desde dónde pueden descargar el estudio. El estudio va a quedar para descargar desde nuestra página web. En 10 minutos más o menos, va a estar el estudio para poder descargarse, que tiene harta más información, porque como vieron, volamos para poder alcanzar con los tiempos. Entonces van a poder revisar en detalle las textuales, hay unas muy potentes, hay unas láminas que ocultamos que también van a poder ver. Eso, y de las buenas prácticas comunicacionales vamos a quedar con la grabación también, sí, va a quedar todo. Va a quedar todo en la web y... Recordar página web, dice, por favor. punto.
Y ahí estoy poniendo la web. Ujú. Sin.cl. Se me sale la boomer que llevo adentro. Le pregunta la Lore Campos si es que apareció algún tema de discriminación como consumidores. Y la verdad es que en los números no nos apareció tanto. En el Quali aparece un poquito más. Que de alguna manera sentían que les explicaban todo mucho con peritas y manzanas cuando se trataba de temas más tecnológicos o que los trataban un poco como niños y en ese sentido les generaba cierto malestar. eh, y eso. Ujú. Se habló de prepararse para la jubilación, debía ahorrar más o cosas así. Eh, la verdad es que no mucho, porque lo tenían como más o menos asumido, pero creemos que sí podría ser un aporte ayudarlos a prepararse para la jubilación. Y hay una iniciativa que va a estar en un documento pay-per-view que también vamos a dejar en la plataforma, que hay muchas buenas prácticas de distintas instituciones de comunicación con este segmento y hay justamente temas de una especie de ISAPRE en Estados Unidos que empiezan a hacer programas de 50 más y que desde ahí los empiezan a preparar en términos, en este caso salud, pero podría ser también en términos financieros, o sea, hay un montón de cosas que se puede hacer ahí para que ellos logren efectivamente tener una mejor calidad de vida, que es lo que buscan cuando ya entren a la tercera edad. Con un espacio para las necesidades como específicas del target, digamos. Claro. Exacto. Ujú. Así que, sí. Ah, la Marisa dice que en Chile también hay varias iniciativas. Muy bien, ahí vamos a conversar para ver cómo las vamos a complementar y qué cosas podríamos conversar ahí para quizás hacer alguna estrategia conjunta interesante. Buenísimo. Bueno, hemos terminado la presentación. Entiendo que no tenemos más preguntas. Vimos que las marcas y su publicidad no conectan con ellos, ni siquiera la recuerdan. ¿Lo sienten como una deuda? ¿Les gustaría verse reflejados o realmente sienten que ya fue, no es algo que esperan? Eh, bueno, la verdad es que este fenómeno de la conexión con las marcas, como dijimos, no es algo particular de este segmento, sino que las marcas de una u otra manera no están logrando conectar en general con los distintos targets y estos no son la excepción. Y más que verlo como una deuda, yo creo que no es algo que ellos nos vayan a decir a nosotros, pero sí puede pasar, por el contrario, que una marca que llegue con una comunicación efectiva, con un insight relevante para este segmento, pueda despertar un poquito de interés y sentirse validado, sobre todo si pensamos con estas acciones de reivindicación, más allá de la comunicación misma, que sí hay que representarlos de otra manera, sí generar acciones de relevancia para el target. Y desde ahí quizás podríamos tener algo que pudiera ser vinculante, que es lo que finalmente estamos esperando. Y son una generación muy abierta, o sea, permeables. De alguna manera, claro, si algo les hace sentido y viene lo que le dice a Conso de la reivindicación, de esto de ser boomer, que no es ser boomer, finalmente, bienvenido, claramente. Exacto. Y Ya. Y ahí creo que ya, aquí hay, en sí. el Q&A hay un par de cositas más. Hay diferencias significativas, ya lo pusimos, el chat está deshabilitado. Listo. Ujú. Bueno, les agradecemos mucho su Sí. participación, estuvo muy buena la convocatoria, así que estamos bien agradecidas Muy y contenta. muy contentas, además que el estudio fue muy interesante y lo disfrutamos mucho en el análisis, lo pasamos la raja, la verdad, y bueno, va a quedar todo disponible en la página, el informe para descargar en alrededor de 15 minutos más ya va a estar arriba y junto con, en un tiempo y en un día más o menos va a estar también el video para que puedan ver también esta presentación y cualquier cosa, por supuesto, cualquier consulta nos contactan y nosotras encantadas de poder responder dudas, de poder mostrar información, etcétera. Así que muchas gracias, que tengan una muy buena del buen resto del día, que lo pasen bien y que se queden aquí con que no queremos que se sientan obsoletos y que veamos formas de poder integrarlos de una mejor manera a la sociedad, ya que están tan vitales, vigentes, y en realidad son súper choros los viejos, ¿para qué andamos con cosas? Así que yo no sé si yo me la podría haber navegado con tanta cuestión, así que
Bueno, que tengan un muy buen día y Muchas gracias. muchas gracias por haber participado y que estén súper. Chao, Cuídense. chao. Chau.